informarles de que desde el gobierno estamos trabajando muy comprometidos para enfrentar la situación de la pandemia que hoy nos encuentra un poco preocupados, y también la tercera ola que se anuncia. Debemos tomar acciones muy importantes en materia de salud, pero también temas importantes que debemos tomar relacionados al tema de justicia, y dentro de ello, y también temas que están vinculados a ello, informar que el día de hoy hemos aprobado prorrogar el estado de emergencia en Valle de los Ríos de Apurímac, Iene y Mantaro, más conocido como el Brain. Y este punto es importante porque este gobierno se ha comprometido de tener un enfoque distinto. Después de más de 20 años de tener en estado de emergencia diferentes distritos del Brain, consideramos que es necesario que el gobierno debe estar presente, hacer la evaluación que corresponde, el análisis que corresponde, para tomar acciones y no declarar en estado de emergencia y dejar por abandonado a miles de hermanos campesinos. Para ello hemos establecido una mesa de trabajo al más alto nivel, que va a estar encabezado por el ministro de Agricultura, le va a acompañar el ministro de Justicia, la ministra de Inclusión Social, el ministro de Defensa, para que puedan in situ ver la situación en la que se encuentran los diferentes distritos, porque hemos encontrado voces en nuestras comunidades que siempre se han declarado estado de emergencia de estos distritos, solo en Lima, y nunca el gobierno ha llegado a ver su situación. Entonces es momento de dar prioridad a ello. También hemos visto proyectos, un decreto de urgencia que establece las reglas macrofiscales para el sector público no financiero para el año fiscal 2022, que es propuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas. Otro decreto supremo que modifica la unidad ejecutora de programas de inversión, a que se refiere el decreto supremo 320. Medidas que tienen que fortalecer en materia económica las decisiones bien firmes, y también en temas de salud. También hemos abordado en el tema de salud, hemos ampliado por 180 días más hemos prorrogado la emergencia sanitaria para nuestro país, porque previendo esta nueva ola que se acerca, es necesario prever y tomar acciones. Voy a dar pase al ministro de Justicia y Derechos Humanos, el doctor Aníbal Torres Vázquez, pero previamente a nivel nacional, también el día de hoy en el Consejo de Ministros nos hemos solidarizado con nuestro ministro por haber sido víctima de una agresión. Nadie desearía una agresión de ese tipo, ninguno de nosotros. Ningún peruano merece ser agredido, mucho menos ser objeto de violencia alguno. Consideramos, hermanos, que debemos mantener un país en tranquilidad, en respeto pleno de los derechos, por más que una persona no esté de acuerdo con el planteamiento de otro. Ministro, doctor Aníbal Torres. Gracias, Premier.
Buenas tardes, señoras, señores periodistas. Yo creo que es de interés informarles a ustedes lo que está sucediendo en los penales. Por ejemplo, en el penal de Cajamarca, el penal de Huacariz, en un operativo realizado el año 19, se han encontrado hechos de corrupción por parte de servidores de los penales. En este momento se ha dictado prisión preventiva contra 14 de ellos y administrativamente se ha dictado una medida cautelar de separación contra 18 de ellos. Pero este no es un hecho aislado, este es un hecho generalizado en los penales. Nos podemos preguntar con toda naturalidad cómo es que entra la droga a los penales, cómo es que entran armas a los penales, cómo es que los que están privados de su libertad se pueden comunicar hacia afuera desde dentro de los penales e incluso pueden dirigir acciones delictivas. Si no es con la colaboración de los servidores. Exitosa. De manera que vamos a realizar operativos permanentes y vamos a ser inflexibles con aquellos que se encuentran en actos de corrupción. Avisados están, por tanto, ¿no? Y después que no vengan pues los reclamos. Estamos también trabajando allí en los penales para resocializar realmente a las personas privadas de su libertad mediante la educación y mediante el trabajo. Vamos a incentivar los establecimientos laborales dentro de los penales, pero también vamos a tratar de conectar a la empresa privada con estos establecimientos a fin de que realicen sus actividades allí dentro de los penales, dando trabajo a los presos. Todos en el Perú, absolutamente todos, como cualquier otra persona en el mundo, tiene que ganarse la vida decentemente, con su trabajo y por supuesto allí también con el estudio. En cuanto al incidente producido en mi casa mientras yo me encontraba con el premier y el presidente y los demás ministros en Piura, pues es un hecho no condenable que esperamos no se vuelva a repetir, porque no solamente han sido las agresiones verbales, sino también agresiones físicas a mi familia. Y eso no es correcto. Todo el mundo tiene derecho a protestar, pero a protestar no sin afectar a las personas, sin afectar la propiedad privada, la propiedad pública. Todos pueden protestar, todos pueden hacer sus reclamos y los que se encuentren en el ejercicio del gobierno están en la obligación de escucharlos. Así es como nos tenemos que manejar en una sociedad civilizada. Claro que a ellos, mi familia los ha grabado, el periodismo los ha grabado, están ya prácticamente identificados. Esperamos no que estos hechos no se vuelvan a repetir, porque si no nos vamos a ver obligados a accionar penalmente y civilmente, y allí no les va a gustar. Allí recién que se van a dar cuenta de que hay que respetar a los demás. Buenas tardes, señor ministro de Salud. Ya que estamos aquí con nuestro ministro de Salud, debo también informar que en el penal Ancón 1 se ha detectado entre ayer en la tarde y hoy día en la mañana 36 contagiados con el COVID. Estos son los que ya están identificados, probablemente son mucho más, y allí tenemos una población de más de 3.000 detenidos, de manera que allí tenemos que trabajar
En primer lugar, para detectar todos los que están contagiados y poder aislarlos. Tenemos que ver el mecanismo de aislarlos y, por supuesto, allí pido la colaboración de un ministro tan eficiente como tenemos en esta materia. Nuestro ministro de Salud, que está trabajando intensamente, yo diría día y noche. Si no puede hacer más es porque no tenemos las vacunas, no nos ha llegado la dotación de vacunas. Conforme van llegando, entonces él está atendiendo con rapidez a la población. Allí, por supuesto, tendremos que ver, no si es que retarda más esto la forma, señor Premier, de adquirir otra cantidad de vacunas y que nos llegue rápidamente. En fin, eso es de conocimiento de nuestro ministro de Salud, él nos informará ahora. En materia de seguridad ciudadana también quisiera informarles a ustedes, vamos a conversar con nuestro ministro del Interior. Allí hay que trabajar todos, allí no hay que criticar por criticar nomás. Esto, por ejemplo, de la policía, todos sabemos que la policía no es suficiente, es imposible contar con una policía no eficiente y suficiente para atender la seguridad ciudadana. Y todos sabemos el peligro que hay en nuestra ciudad. Para completar eso se habló de las rondas urbanas e inmediatamente vinieron las críticas, pero vinieron las críticas sin proponer una solución. Eso no es correcto. Si se decía que había el peligro de que las rondas urbanas se conviertan en milicias, pues eso tenemos que evitarlo. Pero eso no quiere decir suprimir el servicio. Ahora, de todas maneras, tendremos que ver cómo vamos a colaborar allí con la policía para mantener la seguridad ciudadana. Sin seguridad ciudadana no hay progreso, no hay desarrollo normal de una actividad económica. Para que se realice la inversión nacional, la inversión extranjera, se requiere contar con seguridad ciudadana. Yo, por ejemplo, propondría, no todavía lo he propuesto aquí al señor Premier y a los demás ministros, de que colabore aquí las Fuerzas Armadas para terminar con la inseguridad ciudadana. Y entonces allí, ¿cómo van a venir las críticas? Ya sé cómo van a venir, ya conozco cómo van a venir. Solamente por poner obstáculos. Y yo les digo que eso no es extraño en cualquier país civilizado. Yo he visto en países europeos, cuando la policía no es suficiente, entonces se está colaborando allí las Fuerzas Armadas. Hay, por ejemplo, un tanque con 3, 4 militares en un lugar que es peligroso y eso es disuasivo. ¿Y por qué no hacer eso aquí? Aquí lo que hay que proteger, lo primero que hay que proteger es a la persona humana, al ser humano, nosotros y ustedes. Ustedes tienen todo el derecho de hacer las críticas, pero que tienen que ser críticas constructivas, no críticas destructivas, porque con esas críticas, ¿qué estamos haciendo? Estamos promoviendo la inseguridad ciudadana. Claro que también el Ministerio del Interior creo que ya está trabajando o va a trabajar para realizar operativos allí en los lugares donde se venden los objetos robados. Eso constituye un delito. Nadie en el Perú puede vivir del delito. Tenemos que enseñar a nuestra gente a vivir honestamente, decentemente, de manera que no se puede vender cosas robadas o cosas de contrabando. Imagínense ustedes los celulares. ¿Por qué hay tantos robos de celulares? Porque hay un lugar donde lo venden. Y lo venden, por supuesto, a precios reducidos. Eso tiene que desaparecer. Eso constituye delito, de manera que la población está advertida. No pueden negociar, vender, comercializar bienes o objetos robados. Pero aquí todos hay que trabajar conjuntamente.
No, por supuesto, el gobierno escuchando a la población, escuchando las críticas, no, pero también el periodismo haciendo sus críticas, pero no críticas simplemente destructivas, por destruir nomás, y no es solamente no de el periodismo, sino es de funcionarios públicos. Yo he visto a un funcionario público criticar las rondas campesinas y criticarlo en forma muy severa y decir que se van a construir milicias, pero que proponga una solución que contribuya a la seguridad ciudadana. Todas las autoridades estamos en la obligación de trabajar conjuntamente y construir una sociedad en paz, por supuesto, y con justicia. En mi sector, en cuanto a registros públicos, allí estamos trabajando también, y lo estamos haciendo con el personal que está trabajando allí. Por supuesto, tienen que cambiar un poquito de mentalidad. No se puede demorar la inscripción de los actos jurídicos que se realicen: compraventas, arrendamiento, leasing, etcétera, etcétera, y constitución de hipoteca, de garantía mobiliaria, ¿no? Eso tiene que salir rápidamente, ¿no? Porque eso facilita el desarrollo de la actividad económica, eso brinda seguridad jurídica. Estamos viendo allí, para terminar, la duplicidad de partidas que genera una serie de conflictos. Se creía que es imposible. No, señores, no es imposible. Yo primera vez que llego aquí al Ministerio de Justicia, y tanto que hablan de que uno llega a aprender, yo no he venido a aprender, señores. Yo he venido a aplicar mis conocimientos allí. Yo conozco lo que se tiene que hacer en estas instituciones. Lo que no sé es robar, lo que no sé es recibir coima, eso no sé. Pero honradamente trabajar allí, honradamente actuar honradamente para mejorar la institución, para mejorar el Estado, el servicio de la colectividad, ahí estamos. No hemos venido a aprender, hemos venido a aplicar nuestros conocimientos en beneficio de la sociedad. También quisiera decirles la corrupción en el país. Muy bien. ¿Por qué no se habla? ¿A qué se debe la corrupción? ¿Por qué no se dice dónde está, cómo se puede combatir a la corrupción? El Estado es corrupto y súper corrupto. En todos sitios se encuentra la corrupción. Pero ¿cómo se puede combatir? Se tiene que combatir por medio del sistema de justicia. Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional, Academia de la Magistratura, incluido Policía Nacional. Pero, ¿cómo mejoramos estas instituciones? Se requiere de una profunda reforma allí, y es una reforma muy grande, y es una reforma no legal, sino constitucional. Por eso es que algunos consideramos que hay la necesidad de una asamblea constituyente. Pero se dice ahora que, y lo he escuchado desde algunos miembros del Congreso, que hay que hacer algunas modificaciones. Correcto, hagámoslo. Le lanzamos la pelota al Congreso de la República. Hagan una profunda reforma en el sistema de justicia, en todo el sistema de justicia. Solamente a título de ejemplo, reformemos, por ejemplo, la Corte Suprema de la República, ¿no? Estableciendo allí que no todos los magistrados de la Corte Suprema pueden ser seleccionados por la Junta Nacional de Justicia, sino que también deben haber magistrados elegidos. Si no queremos que lo elija toda la sociedad, pues muy bien, que lo elijan todos los abogados del Perú. ¿Y por qué digo todos los abogados del Perú? Porque forman parte también del sistema y porque conocen, saben quién puede desempeñarse allí como magistrado. Yo llegué al Consejo Nacional de la Magistratura con elección de todos los abogados del Perú, y no de los colegios de abogados solamente, no, sino de todos los abogados. Y ya recordarán ustedes lo que se hizo durante mi gestión allí en el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Además, hay que establecer pues que la Corte Suprema no puede ser vitalicia.
Tiene que ser una Corte Suprema que tenga un tiempo de duración, 5, 7 años, en fin, pero que eso se discuta en el Congreso. Allí le estamos diciendo, Congreso, dices que no es necesario, Asamblea Constituyente, muy bien, que van a reformar la Constitución, hagan la reforma del sistema de justicia, porque el sistema de justicia es el que tiene que combatir a la corrupción. Ahora, como está estructurado el sistema de justicia en la Constitución, favorece la corrupción. Y por supuesto los corruptos de ninguna manera quieren que eso se toque, sobre pretexto de que son órganos autónomos. Claro que son órganos autónomos. Todos los órganos que están allí constituidos en la Constitución son autónomos, son independientes. Pero eso no quiere decir que cada órgano es un Perú dentro del Perú. Todos tenemos que trabajar conjuntamente, y lo que está mal, pues se tiene que corregir. Por mi parte, gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctor Aníbal Torres. Damos la bienvenida a nuestro ministro de Salud, doctor Hernando Ismael Ceballos. Adelante, ministro. Muy buenas tardes, señor Premier, doctor Aníbal Torres, señores periodistas, compañeras, compañeros. Quiero en primer lugar excusar parcialmente mi tardanza porque vengo de la reunión con todos los gobernadores regionales, que considerábamos clave esa reunión. De hecho, la reunión continúa con los viceministros. Yo voy a volver a esa reunión en un rato más, porque es parte de la estrategia de descentralización en salud que debemos implementar para todo lo que tiene que ver con la salud, pero en particular por esta coyuntura que todos sabemos de la pandemia, de la posibilidad de una tercera ola. Hemos tenido el martes ya una reunión con todos los directores regionales a nivel nacional. El Ministerio de Salud ya ha diseñado un plan frente al COVID-19 y a la tercera ola. Pero este plan, que lo hemos diseñado en el Ministerio de Salud, necesariamente, porque así deben ser las cosas en el país, debe y ya ha sido y sigue siendo consultado con las distintas regiones del país, hasta las más alejadas. Entonces, esta reunión que estamos trabajando con los gobernadores regionales es para puntualizar algunos temas. En primer lugar, el tema de las vacunas. Ustedes saben que los stocks que tenemos en el país están programados por meses y llegan semanalmente, ¿no? En el mes de agosto estaban programadas, por ejemplo, 8,5 millones de vacunas, y no llegaron las 8 millones y medio de vacunas porque, por ejemplo, Sinopharm no llegó a tiempo. Entonces, siendo un número relativamente escaso de vacunas, pensando en que tenemos que vacunar a la mayor cantidad de habitantes, igual pues hemos avanzado hasta donde hemos podido con el stock de vacunas, y la buena noticia es que ayer ya llegaron 569,000 dosis de Pfizer, y están también aseguradas 1 millón de vacunas de Sinopharm para el domingo. Y la semana que viene, pues entendemos que llegan, de acuerdo a lo conversado con la empresa Pfizer, 590,000 dosis de Pfizer. Eso nos va a permitir que la próxima semana podamos hacer un vacunatón, pero ya reiniciar un mayor volumen de vacunaciones en los distintos establecimientos de salud de manera regular, ¿no? Porque independientemente de los vacunatones, la idea es mantener los centros de vacunación abiertos de manera permanente, ¿no? Y los vacunatones son jornadas más amplias. La novedad, que ya la diseñamos en el vacunatón anterior, que la verdad que fue masivo, nos permitió generar algunas características importantes, ¿no? Primero, cerrar la segunda dosis, que es tan importante para tener inmunidad. Las personas necesitan segunda dosis para poder protegerse frente a la eventualidad de una infección. La segunda dosis es que fue un vacunatón descentralizado, y esto sí es muy importante para nuestro país. Hasta ese momento las vacunatones eran en Lima y Callao. Ahora se hizo por primera vez en 8 regiones del país. ¿Y cuáles fueron estas 8 regiones? ¿Con qué criterio? En la mayoría de ellas
días era porque apareció la variante Delta en estas regiones, y también por la vulnerabilidad que tienen otras regiones, ¿no? Como pasa con Cajamarca, como pasa con Piura, que ha habido un sismo hace poco tiempo, tienen menor cantidad de camas hospitalarias que el resto del país. La idea es ir avanzando en la descentralización de la vacuna lo más pronto que podamos, en la medida en que tengamos el stock necesario. El equipo de vacunación para vacunar masivamente a toda la población peruana lo tenemos. El Ministerio de Salud tiene más de 300.000 trabajadores y la Seguridad Social tiene también un número considerable. Tenemos además en nuestro país miles de promotores de salud, tenemos las Fuerzas Armadas, además tenemos estudiantes de las facultades, de los institutos que podrían colaborar en una vacunación también masiva. Incluso, como ya también ha respondido, hecho público la Asociación de Farmacias y Boticas del país, ellos están dispuestos a colaborar con sus establecimientos para también que se vacune ahí. Ellos tienen cadena de frío. Distintas clínicas han ayudado al sector privado a poder vacunar en sus instalaciones, pero han puesto ellos el personal, la logística. Y yo creo que se va comprendiendo en el país la necesidad de que todos tenemos que sumar en esta dirección, protegernos, vacunarnos, cuidarnos con las 2 mascarillas, el distanciamiento social. Ahora, claro, el despliegue que puede hacer el Ministerio de Salud y la Seguridad Social tiene que ver con la cantidad de vacunas que nos van llegando, ¿no? En el mes de septiembre, por ejemplo, van a llegar 13 millones, lo cual nos va a permitir una vacunación un poco más intensiva, ir bajando en los grupos etarios para vacunar a las personas más jóvenes. En el mes de octubre y noviembre sí vamos a tener un volumen más considerable, 16 millones cada uno de estos meses de vacunas, ¿no? Lo que tenemos que insistir es que los laboratorios y los países con los cuales se han comprometido la llegada lleguen las vacunas al Perú, porque sabemos también que esto está medio limitado, porque a veces se incrementa, como pasa en China, en Rusia, que se incrementa la cantidad de personas con COVID y entonces se retrasan un poco las llegadas. Pero este es un tema de manejo, de presión sobre los países, sobre las empresas para que cumplan, porque ustedes saben, las vacunas además no están pagadas, están acordadas, están pactadas y se pagan una semana, 10 días antes de que ya se disponga la llegada de la vacuna al país. Nosotros necesitamos además que se entienda que la vacunación tiene que darse no solo de manera responsable, sino inteligente, ¿no? ¿Quiénes son los que más necesitamos vacunar en el país para evitar que tengamos casos muy graves? Son los mayores de 50 y 60 años. La mayoría de los pacientes que están en cuidados intensivos y fallecen son grupos de estas edades. Todavía tenemos en nuestro país 900.000 personas de mayores de 60 años que no se han vacunado, ni una dosis. Y cerca de 300.000 que han recibido una dosis y les falta completar la segunda dosis. De los 4 millones y un poco más de personas mayores de 60 años, hemos avanzado en vacunar más de 3 millones de personas. Es un avance importante que se ha logrado, pero todavía nos queda una brecha de un poco más de 1 millón de personas que debemos vacunar. Esas personas deben ser vacunadas porque son los que más se complican, igual que los que tienen una comorbilidad, que tienen diabetes, sobrepeso, hipertensión, problemas cardiovasculares, problemas de inmunosupresión. Estos son sectores. Queremos avanzar en eso. También estamos pensando, en cuanto llegue un mayor stock de vacunas, abordar algunos grupos importantes que tienen alta vulnerabilidad. Uno de ellos es lo que decía el doctor Torres, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacemos con las personas que están en las penitenciarías, en los penales, ¿no? Son personas que por el grado de hacinamiento, todos sabemos que los penales configuran una sobrepoblación, pero esto lo vamos a ir desarrollando y lo tenemos como prioridad, igual que los maestros y otros grupos económicos, transportes, ¿no es cierto? En la medida en que nos vayan llegando los stocks de vacunas, tenemos que tener la tranquilidad que el gobierno va a salir a vacunar lo más pronto posible. Las vacunas tienen que descongelarse un poquito, el protocolo de distribuirlas a todo el país, pero vamos a llegar de manera democrática a todo el país con las vacunas que nos vayan llegando. Debemos ser conscientes que el volumen de vacunas que nos van a llegar para estos 2 meses no va a ser
enorme, pero entonces hay que acudir, sobre todo las personas más vulnerables, a vacunarse con su segunda dosis o con la primera dosis. En cualquier lugar del país, porque estamos descentralizando, estamos entrando también a los pueblos originarios, que son pueblos muy débiles. Pero como les decía, la estrategia es integral, ¿no? La vacuna es uno de los elementos de la estrategia para evitar el contagio. El otro elemento es una estrategia preventiva, hay que fortalecer el primer nivel. Y las normas que nos acercan a los contagios. Los contagios se producen porque no nos protegemos, no solo porque tenemos o no la vacuna. La vacuna en general no protege tanto del contagio, sino de sus complicaciones. Entonces, si no queremos enfermarnos, ¿no?, pues hay que usar las medidas respectivas que ya se han difundido, pero que hay que seguir insistiendo para no exponernos. Ahora, el plan del Ministerio de Salud, para no extenderme mucho, implica la necesidad de que cada gobierno regional y los hospitales de Lima tengan, en primer lugar, la mejor dotación de oxígeno que necesitamos. Debemos terminar con eso de que la gente desesperada paga lo que sea por conseguir oxígeno. Entonces, nos hemos sentado con los gobernadores regionales y con los directores regionales de salud y les hemos dicho cuánto necesitan de oxígeno. Lo pueden conseguir en el sector privado, lo pueden comprar con sus recursos, no lo pueden comprar el Ministerio de Salud y el gobierno del profesor Pedro Castillo ha hecho la previsión presupuestal para apoyar a las regiones y completar esa brecha que no puedan resolver para que no se quede ningún ciudadano peruano sin oxígeno. Con las camas tenemos que hacer un gran esfuerzo, no solamente con los centros como conocemos, de oxigenación temporal, sino tener mucha mayor cantidad de centros de oxigenación temporal en los distritos para que la gente no tenga que desplazarse a lugares donde hay 200, 300 camas, sino centros más pequeños de oxigenación temporal. Para eso necesitamos, por ejemplo, tener miles de concentradores de oxígeno, que es para los pacientes leves o moderados, pulsoxímetros para distribuir a la población que tiene síntomas, ¿no? Y también mascarillas, que también ya estamos avanzando en eso. El gobierno ha comprado millones de pulsoxímetros, ¿no? Y ya están en camino, igual que 30 millones de mascarillas que también están para desembarcar también. Estamos avanzando en la compra de concentradores de oxígeno, pero todo eso está supeditado a la demanda racional, estudiada, que puedan hacer cada una de las regiones. Por eso es tan importante la reunión con los gobernadores regionales, porque justamente ellos y su equipo técnico son los que nos pueden alcanzar las necesidades. También el Ministerio tiene planteado con sus técnicos bajar a cada una de las regiones, porque no podemos esperar que ellas vengan hasta acá. Hay que bajar a las regiones, reunirse además con los gobiernos locales, con la comunidad, con los líderes de las tribus, de las organizaciones populares, para llegar a un acuerdo conjunto de cómo enfrentar el COVID. Y también trabajar, yo voy a tener una reunión la semana que viene con el Colegio Médico, ya tuve hasta 2 reuniones con el Colegio Médico y con otros colegios profesionales, para poder trabajar en esa dirección. Una cosa que nos preocupa es que bajemos la guardia, como ha bajado la segunda ola el número de casos, y empecemos a tener contagios a pesar de estar vacunados. Eso nos preocupa porque si bien la vacuna nos protege, no nos protege al 100%, ninguna vacuna protege al 100%, hay características personales. Por eso lo que debemos hacer es evitar contagiarnos, porque la vacuna solo protege parcialmente del contagio. Así que hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque la variante Delta, que es el doble de contagiosa, que es más agresiva, ya está circulando en el país. Todavía no tenemos un gran número de casos, pero esta variante Delta crece con rapidez. Entonces, la gente debe estar, en realidad, yo diría tranquila, porque se están haciendo todas las previsiones del caso para que no tengamos, digamos, la situación que tuvimos con la primera ola, pero queremos pedirle que nos apoye la gente, que se vacune en cuanto llegue, desarrollen los vacunatones y que tenga sobre todo los cuidados personales que debemos tener. Hay varias cosas que podemos seguir conversando, pero lo importante y el mensaje central es
han llegado las vacunas, vamos a, por supuesto, intensificar la vacunación el día sábado de la otra semana, de la próxima semana que viene. Sábado y domingo vamos a tener vacunatones descentralizados, vamos a tratar de vacunar, primera dosis vamos a vacunar, pero vamos a insistir en que sobre todo la segunda dosis se den y para los pacientes más vulnerables, que es lo que queremos que asistan. Bueno, esto hasta aquí nomás, muchas gracias y bueno, saludar que el gobierno ya aprobó el decreto supremo para extender la emergencia sanitaria, ¿no? Esto va a permitir más facilidad para que los gobiernos regionales y el propio Ministerio de Salud pueda adquirir logísticamente y recursos humanos para poder enfrentar más rápidamente la pandemia, pero además el decreto supremo contempla la necesidad bajo responsabilidad de rendir cuentas de los recursos que nos asigne el nivel central, porque también el tema de transparencia es muy importante. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. También anunciar o reiterar nuestra política desde el gobierno de instar a las empresas privadas que tienen deudas con el Estado, que algunas de ellas ya vienen cumpliendo, saludamos y reconocemos ello, pero al mismo tiempo hemos solicitado que la SUNAT nos pueda alcanzar en la brevedad posible los 500 principales deudores al Estado. Estamos en ese trabajo conjunto, todos nos ponemos a derecho y hay que sacar adelante nuestro país garantizando el trabajo, el cuidado de la salud, la educación, garantizando los derechos, hechos fundamentales que tienen que darse los cambios en este gobierno de nuestro presidente Pedro Castillo Terrones. Muchas gracias. Muchas gracias, señores ministros. Entonces damos paso a las preguntas. Empezamos con Carla Ciesa, de TV Perú. Exitosa. Muy buenas tardes, ministros. Ministro Aníbal Torres, en la línea que usted, todo lo que ha explicado en esta conferencia de prensa, en todo caso, ¿cómo le parece a usted la actitud del Congreso de la República? Me refiero con estos pedidos de investigación, de interpelación, ¿no? Hemos visto ya en el Congreso que han aprobado mociones para investigar, bueno, los primeros días de este gobierno, incluso también en las elecciones. A ustedes, primer ministro Guido Bellido, ¿cómo le parece? Por ejemplo, quizás ustedes consideran un desaire, ¿consideran ustedes eso, por ejemplo, el hecho que no le hayan aceptado al presidente de la República reconsiderar la presidencia de la Comisión de Educación en el Congreso? Muchas gracias. Sí, respecto a las acciones y las decisiones que se toman en el Congreso de la República, el día de hoy hemos conversado con la presidenta del Congreso de la República, hemos alcanzado algunos criterios, pero sin embargo son decisiones que se toman en uno de los poderes del Estado. Nosotros, como ciudadanos y también con la función que desempeñamos, podemos alcanzar algunos criterios para mejorar y para tener un clima de estabilidad en el país. Son los monopolios, son los oligopolios, son las posiciones dominantes las que fijan los precios para el consumidor, los que fijan los intereses, a veces del 100%, imagínense ustedes intereses del 100% para una micro, para una pequeña, para una mediana empresa, solamente trabajan para pagar intereses. No, pues eso no puede ser. Yo sería de la opinión de que se abra el mercado financiero y que se deje ingresar, por ejemplo, algunos grandes bancos europeos, que son los que cobran los intereses más bajos, creo, en el mundo, para que haya competencia. A eso se llama, señores, competencia, a eso se llama libre mercado, no a lo que tenemos no es libre mercado, es un ultraliberalismo que beneficia a un pequeñísimo número de personas. Ellos tienen que entender que este gobierno, ¿no?, después de 200 años va a trabajar en bien de todos los peruanos, también de las clases más necesitadas. A ellos no se les puede abandonar a su suerte. No, los monopolios, los oligopolios, las posiciones dominantes son negativas. Es otra cosa que hay que modificar en la Constitución.
Dicen que eso está en la Constitución. Está en la Constitución en forma confusa, porque por un lado combate los monopolios y por otro lado dice combate el abuso de monopolios. Total, ¿lo combate o no lo combate? Esa es otra propuesta. Allí tiene el Congreso para trabajar sobre eso. Por ejemplo, para hacer una profunda reforma de la Constitución en materia económica. Que lo puede hacer si es que tiene voluntad. Si hacen esas grandes reformas, esas que estoy mencionando entre otras, no será necesaria pues asamblea constituyente. Si el Congreso tiene la capacidad de hacer eso, no será necesario una asamblea constituyente, ¿no? Sobre las investigaciones que se abren en el Congreso, ya lo dije, está muy bien, pero que sean pues investigaciones serias, porque no se puede gastar el dinero del Estado en cualquier investigación para no llegar a ninguna conclusión. Si se dice que se va a investigar y que en las elecciones ha habido fraude, que presenten una sola prueba de fraude. No lo han podido presentar durante el transcurso de los recursos de nulidad que ellos han planteado. Se fueron a Estados Unidos y miren ustedes el papelón que desempeñaron allí, que es un acto vergonzoso, que en un país se vayan a reclamar, ¿no?, de que intervenga la OEA alegando que ha habido fraude sin presentar una sola prueba. Que ahora se insista en esas investigaciones, no obstante que la Unión Europea dice que las elecciones se han realizado ordenadamente, regularmente, lo mismo la OEA. Yo no digo que no hagan las investigaciones, pero a mí sí, como peruano, me preocupa que utilicemos los dineros del recurso que son del Tesoro Público para hacer investigaciones que no van a llegar a ningún resultado. Que hagan la investigación, pero que por favor lleguen a resultados. Los resultados, ¿cómo se van a demostrar? Con pruebas, no con palabras. De manera que los órganos del Estado somos autónomos, pero nosotros trataremos de trabajar coordinadamente. Sobre la confianza, por ejemplo, que nos tiene que dar el Congreso, es su facultad. Si quiere nos da, y si quiere no nos da. Y si no nos da, tranquilamente nos vamos a nuestra casa. No vamos a protestar por eso. No, es la función del Congreso, ¿no? Claro que sería bueno, ¿no?, de que no lleguemos a extremos, pero si el Congreso lo desea, ¿qué vamos a hacer? Está dentro de su competencia. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias. Pasamos entonces a la próxima pregunta, que es de Franco Mesa, de Latina. Buenas tardes. Ministro Bellido, ¿cuándo el despacho presidencial tendrá una agenda pública a la que los ciudadanos puedan acceder? ¿Y cuándo el despacho presidencial tendrá un secretario de prensa con el que los periodistas podamos coordinar? Lo preguntamos esto porque consideramos que estos dos puntos contribuirían a la transparencia del gobierno. Bien, muchas gracias. Estamos en esta etapa de adecuar, en esta etapa inicial, y yo les pido que tengan cierta paciencia y tolerancia. Recién estamos unos días, pero sin embargo este gobierno va a tener absolutamente todas transparentados. Y desde esa parte saludamos las iniciativas que vienen también desde el Congreso. Ese es su papel, fiscalizar. Y qué bueno, y así vamos haciendo de que el país sea lo más transparente posible. Gracias. Mariano Calvera, de RPP. Exitosa. Premier Ministro, al ministro Torres hace un momento le escuché mencionar acerca de las críticas que había a la propuesta de las rondas urbanas en la capital, pero esta crítica no solamente viene de la ciudadanía en sí, sino también de las propias autoridades. El alcalde de Lima le envió el 6 de agosto un documento al presidente de la República para reunirse y tratar justamente este tema. Le ha enviado nuevamente un documento donde le recuerda esta solicitud de la que no obtiene respuesta, porque considera que
que sería una colisión entre lo que establece la Constitución, que le da esta facultad de seguridad, de garantizar la seguridad pública solo a la Policía Nacional y también en algunos casos a los equipos del Serenazgo en las municipalidades. ¿Cuál sería en todo caso la posición en este momento del Ejecutivo sobre eso? ¿Se va a reunir con el alcalde de la capital? Incluso también hay organizaciones de rondas urbanas que no están de acuerdo con que se traslade a 40.000 ronderos campesinos a la capital porque sería un gasto innecesario del Tesoro Público. Le escuchamos, por favor. Sí, muchas gracias. Qué oportunidad tan interesante para poder aclarar este punto. Y se han generado muchos titulares, incluso se han generado muchos oficios, porque nunca vamos a la fuente, nunca preguntamos de frente. Y sería importante al alcalde de Lima invitar a que pueda visitar al presidente de la República y preguntarle antes que un oficio, que un documento. Vivimos en un país de diálogo, de conversación, y las autoridades debemos tener esa capacidad. Vamos a dejar en cero todas estas especulaciones que se han generado. Nosotros hemos planteado que se va a implementar la lógica de las rondas urbanas. Pero ¿en qué momento nosotros hemos planteado desplazar ronderos a las áreas urbanas? Nunca. Eso no va a pasar. Lo que va a pasar es vamos a fortalecer las juntas vecinales, donde ya se viene trabajando. La policía coordina con las juntas vecinales y hay que darles los implementos que requieren para garantizar la seguridad ciudadana participativa. Eso es todo. Y yo no sé de dónde han sacado tantos titulares. El problema es que siempre caemos en la especulación maximalista y esto nos lleva a veces a errores. Espero que a partir del día de hoy se tenga claro eso. Nunca nosotros como gobierno hemos planteado de trasladar ronderos hacia las zonas urbanas. Y dejamos por descartado, y probablemente han especulado por el hecho que los resultados que no salían y la población de manera voluntaria de algunas regiones se han desplazado y eso sería algo que podría primar. Eso no se va a dar, no está en el plan, nunca se ha planteado y por favor, tranquilos, invitamos al alcalde de Lima que pueda visitar a nuestro presidente de la República, dialogar y ratificar lo que estamos diciendo. Y todos en tranquilidad. Ministro de Justicia, si hay algo que agregar al punto. No, bueno, ya lo ha dicho. No, en ningún momento se ha mencionado que se va a trasladar a las rondas campesinas a la ciudad, sino se ha hablado de rondas urbanas. Ahora no hablamos de rondas urbanas, hablamos de las juntas vecinales que ya vienen trabajando y hay que reforzar eso. La población tiene derecho a defenderse. Cada uno de nosotros tenemos derecho a la legítima defensa. Si nuestra policía no es suficiente, no se encuentra en el lugar, nos tenemos que defender. La población en general tiene derecho a defenderse. Entonces todos hay que trabajar por la seguridad ciudadana, utilizando los distintos mecanismos que existen. El Congreso de la República también. En la mayoría de países desarrollados, la imputabilidad penal no empieza a los 18 años, como aquí en el Perú, sino a los 16 años o a los 14 años. Pues eso hay que recuperarlo. Pero ¿qué dicen nuestros legisladores a veces? No, eso no se puede porque hay un tratado internacional, el Pacto de San José, que lo prohíbe. Señores, sí se puede. Se denuncia el pacto en ese extremo. La sociedad se tiene que defender. La legislación penal tiene que ser para desalentar la delincuencia y no para alentarla. Muchas gracias, ministro. Ministro de Salud. Sí, Premier, gracias. Yo creo que de lo que se trata
fundamentalmente es de mejorar la seguridad ciudadana. Y cualquier persona que analiza esto sin los prejuicios o intereses políticos de desprestigiar a un gobierno, sabe claramente que uno de los aspectos que más le interesa a la policía es fortalecer la relación con la ciudadanía y lograr la colaboración de la ciudadanía en la seguridad ciudadana. De hecho, en muchas regiones del país, la policía fomenta la organización de los ciudadanos para que establezcan rondas, para que le informen dónde están los lugares más críticos en distintos barrios, dónde están las familias desestructuradas, para que la policía pueda intervenir, conversar con el Ministerio Público. Es imposible que la policía, aislada de la colaboración de la ciudadanía, pueda mejorar la seguridad ciudadana. Primero, porque todos sabemos que hay un déficit de recursos humanos en la policía. Todos lo sabemos, acá nos sobran los policías. Hay barrios enteros en nuestro país que dicen: necesito mayor cantidad de policías, necesito más presencia policial, y la policía, por más que se esfuerce, no puede llegar a todos los lugares, sobre todo por la delincuencia, y es muy grande. Entonces las organizaciones vecinales en el caso de las ciudades son muy importantes, que la ciudadanía se organice, que sea preparada por la policía en los temas de derechos humanos, de cómo proteger a la ciudadanía, cómo alentar las buenas costumbres en los barrios, cómo informar de la mejor manera las zonas críticas que existen, colaborar en las rondas vecinales junto con la policía. Eso es un elemento muy necesario y que no solamente es una experiencia que se haría en el Perú, sino que ya además tiene muchos años en nuestro país y en muchos países del mundo. Eso de traer ronderos acá, pues es un sueño, es una fábula que no tiene nada que ver con la intención del presidente cuando habló y con un mensaje de fondo de la participación ciudadana en la seguridad cotidiana de los vecinos. Yo creo que más bien ha sido un buen anuncio del presidente hablar de la necesidad de que los vecinos se sumen en colaboración con la policía en mejorar la seguridad de nuestras calles, de nuestros barrios. Gracias. Muchas gracias. Vamos con una pregunta de la República a cargo de Yanela Aguirre. Buenas tardes, ministros. Premier, al día de hoy, ¿hay alguna medida económica aprobada para aliviar el alza de los precios de alimentos o para mitigar el impacto de la tercera ola, sobre todo en la población más vulnerable? Asimismo, con respecto a economía, hoy el gobierno confirma la permanencia de Julio Velarde en el BCR. Exitosa. Muchas gracias. Sí, efectivamente se están tomando las decisiones, pero el día de hoy se está trabajando sobre crear un fondo de compensación para garantizar el gas doméstico, el gas licuado de petróleo a precios accesibles para la población. Entendemos que para el siguiente Consejo de Ministros ya se va a estar aprobando los dispositivos correspondientes para que por fin nuestras amas de casa, quienes más son golpeados con esta incesante alza del gas licuado de petróleo, puedan tener tranquilidad en la casa. Por otra parte, también estamos trabajando el anuncio de facilitar bajo un criterio distinto para que cada hermano que ha sido golpeado también por esta pandemia pueda recibir un estímulo. Antes se llamaba bono, pero ahora va a tener un enfoque distinto que se está trabajando y esperamos que el próximo Consejo de Ministros también ya podemos aprobar y nuestros hermanos ya puedan ver el apoyo directo del gobierno en sus bolsillos. Por otra parte, respecto a la permanencia o no al director de Banco Central de Reserva, al BCR, el día de hoy se está ya estableciendo la reunión con el presidente de la República y será él quien nos anuncie al respecto.
pero sin embargo es importante que todos trabajemos para el país y por supuesto como un organismo autónomo quienes tienen que ver en materia fiscal y mantener en bajos la inflación se va a tener que garantizar. Gracias. Exitosa. Si me permite puntualizar en el tema de la pandemia por COVID y la tercera ola, el Ministerio de Economía y Finanzas acaba de autorizar una partida presupuestaria hasta 3.000 millones para enfrentar en esta etapa la probable tercera ola y en general la pandemia. Yo creo que es un anuncio muy importante que muestra además la decisión del gobierno de no solo coordinar las medidas con los gobiernos regionales, sino tratar de asegurar, ¿no es cierto?, los recursos suficientes como para que se pueda en todo el país defendernos a pesar de la precariedad de nuestro sistema de salud, poder defendernos y que la sociedad sepa que el gobierno está no solo diciéndolo, sino haciendo, generando todas las previsiones que sean posibles frente a esta tercera ola. Gracias. Gracias. Vamos entonces con la pregunta del foco a cargo de Valeria Vicente. Buenas tardes, ministros. Primero, Bellido, las promesas que realizó la semana pasada a las comunidades de Chumbivilcas para que se levante el paro, tales como la derogación de la resolución ministerial 372, contratar a la población local como prestadores de bienes y servicios de la minera o la no criminalización de la protesta, resultan inviables de cumplir en el plazo establecido, esto es 60 días, de acuerdo a un informe que elaboramos. Mi pregunta es, ¿qué estrategias se han planteado desde el Ejecutivo para lograrlo y cuál ha sido la respuesta de la empresa minera? Le pregunto esto porque dirigentes de las comunidades señalaron en el mismo informe que si no se obtienen resultados en 2 meses retomarán el paro. Y finalmente, ¿por qué no se han firmado compromisos escritos o actas de los acuerdos con estas comunidades? Gracias. Muchas gracias. Nuestros pueblos están cansados de actas y actas. Hay un compromiso, el gobierno está tomando con mucha seriedad y el ministro de Energía y Minas ya viene trabajando en ello. Vamos a la próxima semana a tener los avances y ya estaremos sentados con las partes. Entonces hay que tener confianza y lo más importante, nosotros confiamos en nuestro pueblo y nuestro pueblo confía en nosotros. Eso es lo determinante en este momento. Muchas gracias. Esas han sido todas las preguntas. Exitosa. ¿Quieren complementar algo? O... Si me permiten, quiero agregar algo que sí estamos trabajando y con preocupación, porque en el sector salud, por lo menos, lo que estamos tratando de resolver de manera rápida es el hecho que hemos encontrado un sector importante de trabajadores con atraso en sus remuneraciones, que en el sector salud es particularmente sensible. Yo quiero aprovechar esta conferencia de prensa para enviarle un mensaje a los trabajadores que el gobierno va a hacer todos los esfuerzos necesarios para que los trabajadores del sector salud, los trabajadores contratados, los CASCOVI, los CAS, puedan recibir sus remuneraciones que están atrasadas. No hay ninguna razón para que un trabajador que esté en primera línea exponiendo su vida tenga atrasos de varios meses en sus remuneraciones. Así que el gobierno va a hacer todo lo posible y de hecho vamos a resolverlo para que se haga justicia con todos estos trabajadores. Y además vamos a abordar, a pesar de las dificultades económicas, el pliego reivindicativo de los trabajadores para irlo resolviendo de manera racional y en acuerdo con los distintos gremios y colegios profesionales del sector salud. Gracias. Sí, también para culminar, nosotros estamos propiciando también diálogos directos, articulados con los diferentes alcaldes, las diferentes autoridades con quienes venimos trabajando, con todos los sectores. Las puertas
de los ministerios hoy por primera vez está abierto a toda la población y también la presidencia del Consejo de Ministros está abierto. Trabajamos hasta 12 de la noche y muy temprano, desde las 7 de la mañana estamos atendiendo a nuestros hermanos y todos los ministros están trabajando y desde aquí nuestro reconocimiento al ministro de Justicia por el arduo trabajo, al ministro de Salud y también a todos los ministros que en este momento deben estar trabajando y al mismo tiempo manifestar también el día de ayer el ministro de Comercio Exterior y Turismo. Hemos venido trabajando con los alcaldes y diferentes autoridades de la región Cusco para reactivar el turismo y también para tener un apoyo directo a nuestros hermanos y así a todas las autoridades que hoy se acercan al Ejecutivo. Pero vamos a continuar y vamos a profundizar ese trabajo y solo pedimos a todos los hermanos que tengan confianza en nuestro presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y también en nosotros, que vamos a seguir trabajando muy comprometidos mientras exista la confianza del presidente de la República en nosotros. Muchísimas gracias, un abrazo a todos. Huayquicuna panaicuna, ayinsuka sapancaikispa, okpuncha okamaña, hatun yarquikunata aparimusaikis. Kusisca, nocanchis, kunanca secayaposunchis, ruananchis patama. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.